Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde la pasión turca nunca se apaga. Hoy, como prometimos, vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que sabemos que les apasiona tanto como a nosotros, esos amores imposibles, esas parejas que desafían al destino, esos personajes que nos hacen gritarle a la pantalla con desesperación y emoción. ¿Listos para el drama en su máxima expresión? Porque hoy, no nos andaremos con rodeos y hablaremos sin tapujos de esas historias que nos recuerdan que a veces, el amor y la vida no son precisamente un cuento de hadas, sino una montaña rusa de emociones intensas y giros inesperados. Hoy vamos a explorar esos romances que nos roban el aliento, esos que parecen sacados de las páginas de una tragedia griega, donde el amor es una fuerza tan poderosa como dolorosa. Vamos a emprender un viaje épico por el laberinto de las series turcas, donde el drama alcanza niveles estratosféricos y las relaciones están marcadas por secretos oscuros, rivalidades encarnizadas y un destino que parece empeñado en separar a los amantes a toda costa. ¿Les suena familiar? Seguro que sí. Así que ajusten sus cinturones emocionales, porque nos espera una aventura cargada de sentimientos a flor de piel, giros inesperados que nos dejarán sin aliento y, por supuesto, mucho pero mucho romance a la turca. Ese que nos hace suspirar y desear vivir cada una de sus pasiones. Antes de que empecemos a desmenuzar estas historias de amor prohibido, esas que nos hacen cuestionar nuestra propia existencia, quiero recordarles que este canal es una nave que navega gracias a su apoyo incondicional. Si estos temas les resuenan en el alma, si sienten esa vibración especial al escuchar la palabra telenovela turca, y si quieren seguir descubriendo los secretos mejor guardados del mundo de las series que nos hacen llorar, reír y soñar, no olviden suscribirse, activar esa campanita que hace magia para que no se pierdan ningún vídeo y, por supuesto, dejarnos sus comentarios. Su participación es el combustible que hace que esta comunidad siga creciendo y disfrutando de la pasión turca en su máxima expresión. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience el drama, la intriga, el amor y la desesperación. La primera parada obligatoria en nuestro tour por los amores imposibles nos lleva directamente a Senkalkapm, una serie que a estas alturas ya debería ser un clásico contemporáneo en el panteón de las telenovelas turcas. Quizás muchos de ustedes ya la conocen al dedillo, pero su impacto en el universo de la ficción televisiva turca es tan grande que merece ser analizado con lupa, diseccionando cada detalle, cada mirada, cada suspiro. ¿Recuerdan a Eda YLDZ y Serkan Bolat? Pues bien, esta pareja nos regaló una auténtica montaña rusa de emociones que nos llevó desde el odio más visceral y el desprecio más profundo, hasta el amor más apasionado y la conexión más profunda, demostrando que a veces los polos opuestos se atraen con una fuerza magnética, aunque la vida, con su crueldad inherente, parezca decidida a separarlos a toda costa. El género, por si a estas alturas queda alguna duda, es una comedia romántica que se atreve a coquetear con el drama, con esos momentos que nos hacen apretar el puño y desear gritarle a la pantalla, un clásico turco en su más pura esencia. Los protagonistas, como ya saben todos, son la encantadora Hande Erçel, que irradia luz y ternura, y el magnético Kerem Bürsin, con su aura de galán atormentado y su mirada que derrite el hielo. Ambos juntos crearon una química tan explosiva que las chispas saltaron tanto dentro como fuera de la pantalla. La trama nos presenta a Eda, una florista soñadora y de espíritu libre que, por un giro inesperado del destino, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un exitoso arquitecto, tan guapo como obsesionado con el trabajo y su perfeccionismo enfermizo. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial, una farsa para satisfacer a otros, termina convirtiéndose en una historia de amor que hará tambalear todas sus convicciones, sus prejuicios y sus mundos establecidos. ¿Y por qué es tan relevante para nuestro tema de amores imposibles? Pues bien, Eda y Serkan nos enseñan que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso bajo el yugo de contratos y mentiras, en medio de las más absurdas circunstancias. La tensión constante entre sus mundos tan diferentes, el choque de personalidades, las constantes idas y venidas emocionales, los secretos que van saliendo a la luz como fantasmas del pasado y las inseguridades que afloran a flor de piel, hacen que su historia sea un claro ejemplo de amor prohibido, de ese que lucha contra las barreras de la lógica y la razón. Además, la química palpable entre Hande y Kerem era tan intensa que traspasaba la pantalla, convirtiendo a Senkalkapm en un auténtico fenómeno mundial, un éxito arrollador que conquistó corazones en cada rincón del planeta. Pero aquí no acaba la historia, y llega el dato jugoso, el que nos hace suspirar aún más. La química entre los protagonistas llegó a ser tan real que se convirtieron en pareja durante el rodaje. Un romance que hizo que cada episodio fuera aún más emocionante para los fans,
que seguían cada uno de sus gestos, cada mirada, con una devoción casi religiosa. Esta mezcla de realidad y ficción hizo que su historia de amor fuera aún más apasionante y digna de ser analizada en nuestro canal. La siguiente serie en nuestro ranking de tragedias románticas nos sumerge en un drama mucho más profundo e intenso, un melodrama que roza los límites de la tragedia shakespeariana. Hablamos por supuesto de la inolvidable Kara Sevda, una producción que nos demuestra que el amor puede ser tan poderoso como destructivo, una fuerza capaz de levantar un imperio o reducirlo a cenizas. Esta serie nos presenta a Kemal Soydere, un joven de clase humilde, con principios sólidos y un corazón noble, y a Nihan Sezin, una chica de alta sociedad, atrapada en las redes de un mundo que no le pertenece y de unas obligaciones que la ahogan. Su amor es puro, inocente y fuerte como un roble, pero las diferencias sociales, los prejuicios de clase y las intrigas familiares conspiran para separarlos, cual si fueran títeres en manos de un destino cruel e implacable. ¿Les suena dramático? Pues prepárense, porque lo es, y mucho. Kara Sevda es un drama romántico que nos arrastra por un camino tortuoso y oscuro, lleno de obstáculos aparentemente insuperables, donde cada decisión es un laberinto y cada paso puede llevarlos a la perdición. Los actores principales, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, nos regalan actuaciones memorables, de esas que se quedan grabadas a fuego en la memoria, transmitiendo con cada gesto y mirada la desesperación y el sufrimiento de sus personajes, la angustia de un amor que no puede ser, la frustración de una vida que parece estar destinada a la infelicidad. La trama se complica aún más cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozkolu, un hombre poderoso, obsesionado, manipulador y psicópata, que hará todo lo que esté en su mano, y más, para destruir a Kemal y a su amor, para que no tengan ninguna posibilidad de ser felices juntos. La serie se convierte en una lucha constante contra el destino, contra las injusticias de una sociedad que parece empeñada en separar a estos dos amantes, una batalla épica donde el amor es el campo de batalla y la felicidad, el premio más codiciado y escurridizo. Su relevancia para nuestro tema es más que evidente, un amor que no puede ser, un romance atravesado por el dolor, la venganza, el sacrificio y la traición, un sentimiento que se convierte en un imposible debido a la crueldad del mundo que los rodea y las decisiones que se ven obligados a tomar, decisiones que en muchos casos se escapan de su control. Kara Sevda nos demuestra que a veces el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos y que los corazones rotos pueden dejar cicatrices imborrables, que las heridas del alma pueden ser más profundas que las del cuerpo. Un dato interesante que quizás muchos de ustedes ya conozcan, es que la serie fue un éxito rotundo en Latinoamérica, convirtiéndose en una de las producciones turcas más vistas y aclamadas por el público, que quedó enganchado a su drama y a la historia de un amor que lucha contra viento y marea. Ahora, damos un salto hacia una serie que nos muestra que el destino puede tener un sentido del humor bastante retorcido y que a veces, la comedia y el drama pueden ir de la mano, aunque sea a trompicones. Nos referimos como no a la divertida y romántica Erkenci-Kuş. Aquí conocemos a Sanem Aydın, una joven soñadora y un tanto torpe que trabaja en una tienda de comestibles y sueña con ser escritora, y a Candibit, un fotógrafo aventurero, atractivo y de espíritu libre que regresa a Estambul después de pasar años viajando por el mundo. Sus vidas se cruzan de forma inesperada, debido a una serie de malentendidos y casualidades, y aunque sus personalidades chocan al principio como dos trenes a toda velocidad, surge entre ellos una atracción irresistible, una fuerza que los arrastra como un imán. Es una comedia romántica, sí, pero con un toque de drama que le da el condimento necesario para entrar en nuestra lista de amores imposibles, un ejemplo de que las comedias también pueden tocarnos el corazón y dejarnos con el alma en vilo. Demet Özdemir y Can Yaman son los encargados de dar vida a esta pareja tan particular, y su química es tan palpable que es imposible no contagiarse de su energía y de su pasión. La trama de Erkenci-Kuş nos lleva por un camino de malentendidos, secretos guardados con celo y situaciones cómicas que poco a poco se van transformando en un romance apasionado, lleno de ternura y momentos inolvidables. El problema, claro está, es que sus mundos son muy diferentes. Sanem es una chica sencilla, familiar, arraigada a sus tradiciones y con unos valores muy claros, mientras que Can es un espíritu libre que no encaja con las normas sociales, que viaja a su antojo y que no está dispuesto a que nadie lo controle. Su amor se convierte en un desafío constante contra las expectativas de sus familias, contra sus propios miedos y contra los obstáculos que la vida les pone en el camino, obstáculos que parecen surgir de la nada, como setas después de la lluvia. Es una historia de amor prohibido porque sus vidas no parecen estar destinadas a encontrarse,
porque los caminos por los que transitan son opuestos y porque el destino parece empeñado en ponerles pruebas a cada paso. La serie nos muestra que a veces el amor surge entre las personas más opuestas y que, a pesar de las diferencias, el corazón puede encontrar la forma de unirlos, si tienen la valentía de dejarse llevar por sus sentimientos y de luchar por lo que realmente desean. Un dato curioso es que la serie lanzó a la fama internacional a Can Yaman, convirtiéndolo en uno de los galanes turcos más populares del momento, y que su relación con Demet Özdemir también fue un foco de atención para los fans, que soñaban con que su romance traspasara la pantalla. Continuando con nuestra ruta de amores prohibidos, ahora nos adentramos en el universo de Istanbul Helin, una serie que nos sumerge de lleno en un drama familiar con un amor prohibido que desafía todas las normas sociales, culturales y familiares. La protagonista Süreyya es una joven huérfana, independiente y moderna que se enamora perdidamente de Faruk Boran, un hombre de una familia tradicional, conservadora y poderosa de Bursa. Su relación se enfrenta a la oposición frontal de Esma, la matriarca de la familia Boran, una mujer de carácter férreo que no acepta a Süreyya por ser de un entorno social y cultural diferente, una mujer que la considera una amenaza para el poder de su familia. El género es un drama romántico que nos hará suspirar, llorar y sufrir con cada uno de sus personajes, un drama que nos muestra los entresijos del poder y el peso de la tradición. Los actores Aslenber y Özkan Deniz nos regalan interpretaciones conmovedoras, que nos hacen sentir cada emoción como si fuera propia, cada alegría, cada tristeza y cada conflicto con una cercanía que nos hace olvidar que estamos viendo una serie. La trama de Istanbul Helin se centra en el choque entre el mundo moderno y el tradicional, entre las normas de una familia que no está dispuesta a ceder ni un ápice de su poder y el amor entre dos personas que no se rinden ante la adversidad y que luchan por un futuro juntos. El amor prohibido radica en que Süreyya debe adaptarse a un mundo que no es el suyo, en una familia que la rechaza desde el principio, mientras que Faruk debe luchar contra su propia familia para defender su amor, para no renunciar a la mujer que ha conquistado su corazón. La serie nos enseña que el amor puede ser un campo de batalla y que la lucha por el corazón puede ser la más difícil de todas, una guerra donde los bandos son difusos y las heridas profundas. Un dato interesante es que la serie está inspirada en una historia real, lo que le da un toque aún más conmovedor y auténtico a la trama, que hace que las emociones que vemos en pantalla sean aún más intensas y creíbles. Y para finalizar este recorrido por los amores imposibles, llegamos a Silla Beyaz, una serie que nos presenta una relación de amor y odio que raya en lo obsesivo, una historia que nos lleva al límite de la pasión y la desesperación. Aquí conocemos a Aslınar, una doctora idealista, bondadosa y con una fuerte convicción moral que se ve obligada a casarse con Ferhat Aslan, un sicario despiadado, misterioso y atormentado por su pasado. La relación entre ellos comienza como un infierno de miedo, desconfianza y odio, pero poco a poco se transforma en un amor profundo, intenso y obsesivo, un sentimiento que desafía todas las reglas del juego y que les lleva a cuestionar sus propias vidas. Es un drama romántico con elementos de thriller, lo que la convierte en una propuesta diferente dentro del panorama de las series turcas, una propuesta que no dejará a nadie indiferente. Los actores Birce Akalay e İbrahim Çelikkol nos entregan actuaciones llenas de intensidad, química y pasión, convirtiendo a esta pareja en una de las más memorables de la televisión turca, una pareja que genera amor y odio a partes iguales. La trama de Silla Beyaz es un viaje por el lado oscuro del amor, donde los personajes se ven obligados a enfrentarse a sus propios demonios, a sus miedos más profundos y a las consecuencias de sus actos para luchar por un sentimiento que parece imposible, un sentimiento que nace en medio de la violencia y el peligro. La naturaleza de su amor, marcado por la oscuridad y la desesperación, lo convierte en un amor prohibido en muchos sentidos, un amor que lucha contra los principios morales de Asli y el oscuro pasado de Ferhat. Asli debe elegir entre sus principios morales, el juramento hipocrático y el hombre que le ha robado el corazón, mientras que Ferhat debe dejar atrás su vida de violencia para ser merecedor de su amor. La serie nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso entre la luz y la oscuridad, y que a veces, los demonios internos de cada uno pueden ser el mayor obstáculo para la felicidad, para la construcción de un futuro juntos. Un dato interesante es que la serie tiene una estética muy cuidada, con una fotografía que realza la atmósfera de misterio y oscuridad que rodea a la historia, creando un ambiente visual que nos sumerge por completo en el drama de sus personajes. Ahora que hemos recorrido estos apasionantes laberintos de amor prohibido en las series turcas, espero que hayan disfrutado tanto como yo. Hemos visto que el amor puede ser una fuerza poderosa,
capaz de superar las diferencias sociales, las convenciones y los obstáculos que la vida nos presenta. Pero también hemos sido testigos de que a veces el amor no es suficiente y que el destino puede tener otros planes para nosotros, unos planes que pueden destruir nuestras ilusiones y sumirnos en la más profunda desesperación. Estas series, con sus personajes complejos y sus tramas llenas de giros inesperados, nos demuestran que la vida, como el amor, puede ser un drama en sí misma, pero también una fuente inagotable de historias fascinantes. Historias que nos hacen reflexionar sobre nuestra propia existencia y que nos recuerdan que la vida es una montaña rusa de emociones que merece la pena ser vivida, a pesar de las dificultades. Espero que este viaje por los amores imposibles de las series turcas haya sido de su agrado. Nos sumergimos en historias que nos hicieron suspirar, llorar, gritarle a la pantalla con desesperación y reflexionar sobre el poder del amor en todas sus formas. Recuerden que estas series son mucho más que mero entretenimiento, son un reflejo de nuestras propias vidas, de las emociones que todos experimentamos y de las luchas que debemos librar para encontrar la felicidad. Ahora los invito a que dejen sus comentarios y nos cuenten cuál de estas series y parejas es su favorita. ¿Hay alguna otra historia de amor prohibido que quieran compartir con nosotros? Los leo con atención. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras seriefilas. Hasta la próxima, y que el amor y el drama los acompañen en cada paso que den.